Vamos a dárselo a Carlos Brenes para que dé la oración inicial. Oremos. Bendito Señor, tú eres maravilloso, Señor. Cada día de nuestras vidas estás presente de todas maneras, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, porque nos provees, Señor, estas lindas oportunidades de escudriñar las Escrituras, usando toda la tecnología que hoy existe, Señor. Gracias por este espacio, Señor, en el que estamos reunidos varias personas de Centroamérica y de Estados Unidos también, para poder escudriñar, Señor, esas enseñanzas profundas que usted tiene para nosotros, ese aprendizaje de las Escrituras que es el que tiene el poder para transformar nuestras vidas y por medio del cual nosotros estamos capacitándonos para poder ayudar a transformar las vidas de muchas personas, llevándoles el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Ponemos esta reunión en sus manos. Le rogamos, Padre, que nos ayude a tener un espíritu manso y humilde, Señor, para aceptar las enseñanzas que vamos a recibir en esta mañana tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, para todos. Es un placer muy grande el compartir con ustedes en esta tarde. De veras que me paso 15 días pensando qué voy a preparar la próxima clase para mis hermanos. Y les digo algo, siento un placer inmenso compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Ahora, yo he querido hacer algo como el darle sentido y cuerpo a estas clases. No solamente quiero que nos limitemos al libro del cual podemos leer, sino que quiero ver la esencia que podemos extraer para cada uno de nosotros. En el chat les puse una pregunta. Religión contra cristianismo. Ahora quiero decirles algo. Quiero que ustedes me disculpen si mi vías, no sé cómo decirle, mi forma de decir las cosas es la de un cubano en una Cuba donde el cristianismo no está tan permitido y donde uno tiene que ser muy astuto para poder pasar el mensaje a la mayor cantidad posible de personas. Yo entiendo, hermano, hay un mandamiento donde el Señor nos manda a ser sencillos como paloma, pero astutos como serpiente. Y esa astucia tenemos que aplicarla constantemente para llegar con nuestro mensaje lo más lejos posible. Por eso quería hacer el primer hincapié entre religión y cristianismo. Son dos cosas diferentes. La religión, todos ustedes estamos de acuerdo, es pretender, fingir, vivir. Aquí no creemos esto, aquí no creemos lo otro, aquí, allá. Aquí la ropa tiene que ser así, aquí las mujeres no se afeitan las piernas, aquí la falda es 2 dedos por debajo de la rodilla. Entonces, pierden el tiempo, la religión pierde su tiempo poniendo límites al ser humano para pretender, para lucir cristiano. En tanto, el cristiano es como un guajiro natural. El cristiano es una persona sencilla, normal, que vive las enseñanzas del Señor. Y en eso todos estamos de acuerdo. La religión es la apariencia, el cristianismo es la esencia. Por eso les pedía que usaran palabras sencillas para poder llegar lo más lejos posible. Pero podemos, cada uno de nosotros, fíjense bien en qué nos parecemos. En nada. Cada uno de nosotros somos hermanos diferentes. Por lo tanto, la forma de actuar, de pensar y de proyectarnos de cada uno es completamente diferente.
Entonces, esa es la belleza de la diversidad en medio de la unidad. Muchas veces, y quiero decirle esto por experiencia propia porque lo he experimentado, hay veces que la iglesia se quiere convertir en el gran inquisidor. Esto lo tenemos en muchas partes del mundo. La iglesia es el gran inquisidor donde esta persona no es iglesia, esta no es iglesia, este no es predicador, porque no cumple tal y más cual. Yo pudiera decir, el hermano Carlos no puede predicar porque anda en una playera naranja. Es estúpido, hermano. Es estúpido cuando le ponemos límites a lo que Dios no le pone límites. El Señor hace la maravilla y esta maravilla que Dios hace, la hace con arena, con arcilla. Y es la gran diferencia. Y es donde quiero que nosotros todos nos enfoquemos. Vamos a enfocarnos en cristianismo, en cómo yo puedo mostrarle al mundo la esencia del Señor Jesús, cómo el mundo lo ve. Pero les digo algo, cuando usted se pone delante del espejo y empieza a buscar detalles, tiene 10 millones de detalles. Por eso las mujeres se pasan tanto tiempo frente al espejo. En tanto el hombre hace chan, chan y sale. El hombre no vive preso de la apariencia, en tanto la mujer sí vive presa de la apariencia. El cristiano, hermano, no debe vivir preso de la apariencia, porque la apariencia es lo que el mundo percibe, pero yo debo preocuparme más por lo que mi padre percibe que lo que el mundo percibe. Por eso es importante que tengamos en mente la diferencia entre religión y cristianismo. Yo soy cristiano, seguidor de mi Jesús. ¿Por qué les digo estas cosas? Por mis raíces. Ahora, hoy vamos a dar, se nos quedó de la clase pasada los libros apócrifos, vamos a dar la Biblia Reina Valera, la actualización de la Reina Valera, y mis palabras no pasarán. Esa va a ser la conferencia de hoy. Pero antes de comenzar la clase, yo quiero empezar con una tarea para cada uno de nosotros. Y la tarea es cómo yo entré en contacto con la Biblia, o cómo yo conocí la Biblia, cómo la Biblia llegó a mí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quiero darle énfasis a este tema personal? Muy sencillo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sido elegidos. Si usted está ahí en este momento, no es porque por casualidad usted cayó, es porque el Señor le ha elegido a usted. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento que usted cogió y tocó una Biblia. Entonces yo quiero que cada uno de mis estudiantes me escriba un parrafito sobre cómo él entró en contacto con la Biblia. Yo quiero hacerle una confesión. Quiero empezar diciéndoles cómo yo entré en contacto con la Biblia. De hecho, yo nací en un país comunista, en medio de la crisis más grande del comunismo. Y todo en Cuba era guerra, guerra y guerra. Y todo lo que no oliera a comunismo era enemigo. Por lo tanto, uno de los enemigos más declarados era la iglesia, era la religión, era el cristianismo. Aún así, era muy simpático porque las religiones africanas se practicaban por todas las esferas, pero ocultas. En tanto, el cristianismo era diferente. Yo estuve desde niño siendo entrenado y en mi casa todos éramos santeros. Era católico, santero. Todos lo éramos. El 99% de la población cubana tiene esa característica. Y desde niño, yo recuerdo que yo no podía entrar a la sala de mi casa cuando oscurecía porque tenía miedo. Y había el miedo de que estaba el cajoncito con estos dioses yoruba. Estaba el cajoncito con el Obatalá, estaba el los Changó, orichas, los orichas. con los orichas.
Sí, pero era la piedra esta, el abrecamino, el eguá. Entonces mi papá, cuando era a las 6 de la tarde, cogía, le ponían una vela a el eguá y abrían el cajoncito. Y nosotros, era tanta la sobriedad de aquel sistema que nosotros, yo tenía miedo. Y estábamos afuera jugando y cuando oscurecía que entrábamos en la sala de mi casa para la cocina, para comer o cualquier cosa, entrábamos corriendo, pero corriendo de miedo, porque teníamos ese miedo. Y yo recuerdo, a los 16 años, yo me fui a estudiar a La Habana, 300 kilómetros de mi pueblo, a un instituto nuevo, precioso. Y estando en el instituto, entro en contacto con personas de La Habana, entre ellos católicos. Hay una muchacha que se llama Susana Fernández de Velasco. Susana era católica y yo era del grupo que nos burlábamos de Susana. Habíamos un grupo de nosotros y nos burlábamos de ella. Pero Susana era tan buena que fue un instrumento de Dios para mi vida. Entonces, hay un amigo mío que se enamora de Susana y me invita a ir con él a casa de Susana. Y cuando vamos, yo me enamoro de la hermana de Susana, Mercedita. Y es tan simpático que uno estaba como que desesperado, joven, 17 años, por ir a ver a esa muchacha. La muchacha era preciosa, una muchacha bella. Pero no era solamente lo linda que era la muchacha, sino cómo se comportaba, la educación que tenía, la finura. Era un cristal, algo así tan lindo que ahora yo estaba meditando y digo, déjeme no meditarlo en voz alta, no voy a hacer que mi esposa se vaya a ofender. Pero son cosas que pasaron, cosas que vivimos. Y me acuerdo que la primera invitación que me hace la muchacha, y yo, loco porque me invitara, era a la iglesia. Y había un sacerdote católico español que nos recibe y conversaba con nosotros, pero él no andaba con esos aparejos de sacerdocio, andaba vestido normal, era un español normal. Y el hombre me presta una Biblia. Cuando yo cojo la Biblia, las manos me temblaron. De algún modo, yo lo cogí y cuando yo lo cojo, lo miro a los ojos y le pregunto, y yo puedo leerla. Como si este misticismo, había algo fuerte en la palabra de Dios que uno sabía que estaba ahí, pero como uno lo desconocía y uno desde niño oía hablar de Dios y los santos, Dios y los santos. Todavía los cubanos cuando hablan de Dios y los santos. Hablan de todo ese santorial. Y cuando yo agarro esa Biblia, mis manos temblaban. Pero cuando llego a la escuela, tenía que esconderla y forrarla como otro libro, porque no me permitían entrar la Biblia a la escuela. Y yo cojo, la forro, la pongo prestada. Y para mí era algo maravilloso, fue una experiencia maravillosa que yo tuve con mi Dios a los 17 años. Y fue tan lindo el toque que desde ese entonces, de alguna forma, yo empecé a buscar algo más allá de las cosas que yo tenía, que yo creía, de las cosas que yo buscaba. Entonces, sí creo que la palabra de Dios como tal es no solamente como dice la Biblia, sino que tiene un poder real, sino que la palabra es capaz de hacer tantas cosas. No solamente te perfora el corazón, no solamente te perfora el alma, te perfora todo tu ser, todo tu entendimiento. Esa es mi experiencia a los 17 años. Después volví a entrar en contacto de nuevo a los 33 años, que es cuando me convierto al Señor Jesús. Pero entre los 17 y los 33 hubo mucho trauma en mi vida. Hubo muchas situaciones. Y todas estas situaciones, al final, uno dando vueltas y vueltas y vueltas dentro de la concretera hasta que sales y tienes que caer, como siempre, a los pies del Señor. Dígame. Luis, recuerda los manitos. Carlos tiene una pregunta. Ajá. Dime, Carlos. Sí, Luis, gloria a Dios, hermano, por ese testimonio que nos estás dando. Realmente
estoy viendo que lo que estás diciendo es que estás conectando el curso, ¿verdad?, que estamos recibiendo de cómo nos llegó la Biblia, pero aplicándolo de forma personal. Y sí, ciertamente es muy diferente la forma como te llegó a vos a la forma como nos ha llegado a cada uno de nosotros. A mí, yo estoy con muchas ganas de leer las historias de los demás miembros aquí para saber cómo les llegó la Biblia a ellos también, ¿verdad? Y me gustaría contar la mía en algún momento. Pero gracias, hermano, por compartir. Es muy linda la historia. Hermano, una pregunta. ¿Podría saber cómo se levanta la mano? Porque no he encontrado. ¿Cómo se hace en el computador para solicitar levantar la mano? Hacerle así a Rocky. Reacciones, en reacciones. Reacciones. Sí. Bueno, voy a buscar. No quiero. Adelante. Entonces, hermano, ¿por qué les hago esta historia? Porque de una forma u otra, el Señor ha tratado directamente con nosotros a través de su palabra. No es un libro vano, no es un libro como otro cualquiera, no es un libro con el que pasemos tiempo, es un libro que te transforma. Recuerdo, estaba trabajando en Santa Cruz del Norte, estaba en la plenitud de mis sueños. Como ingeniero, estaba de jefe del grupo de frente a la electrónica de todas las fábricas de la zona, de la termoeléctrica, de la fábrica de ron, de cartón, de la fábrica de cartón y cartulina, del central. Habían 3 o 4 fábricas alrededor y yo me sentía como le decimos los cubanos, cocinado en su propia salsa. Pero ahí fue cuando el Señor me llama. Y a partir de ahí, mi vida dio un cambio pero tan grande, que ahora es que entiendo, ahora después de viejo, es que entiendo cada paso que el Señor ha tratado conmigo, porque ahora como padre o como abuelo, puedo ver esa proyección, puedo unir los puntitos esos, que desde que tenía los 17 años, cuando el Señor me elige, que me elige desde el vientre de mi madre. Pero si quiero añadir más, mi madre me pare a mí a los 14 años. Me conciben a los 13. Entonces era una niña. Mi papá era un joven, 17, 18 años, casado con una niña de 13 años. Era muy común en la Cuba de los 50. Y yo soy el primer hijo. Pero a mí me regalan a mi abuela. Entonces la bendición que el Señor tuvo para mí es la misma bendición que tuvo para Samuel. Me criaron con la mujer más linda del mundo, la mujer más buena del mundo, mi abuela. Y le doy gracias a Dios por ese plan de él para conmigo. Entonces, hermanos, por eso les estoy pidiendo que cada uno de nosotros haga un parrafito con una historia para que vea, para que conecte todos los puntos, cómo el Señor ha estado al tanto de tu vida y cómo tú eres muy importante para Él. Y cómo es que nosotros en este momento nos estamos preparando para algo grande que viene, algo grande que está al alcance de tu mano, pero que nosotros no lo sabemos. Esa grandeza el Señor la va a mostrar en el momento oportuno. Entonces, apartándonos de aquí y volviendo para la Biblia, hay una canción, un poema de un poeta español, Machado, que se llama La Saeta. La Saeta la canta un compositor español, Joan Manuel Serrat. Es el cantante de mi juventud. Cuando Serrat cantaba, nosotros nos volvíamos como locos. Y dice así: oh, la saeta, el cantar, el Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda buscando escalera para subir a la cruz. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Luis, Y fíjese bien. Sí. Tienes otro manita, lo siento. Ok. ¿Quién está? Permiso. Adelante, Cami. Soy yo. Era conforme a la tarea, hermano. Digamos, el párrafo, ¿se lo enviamos por aquí en Zoom o se lo enviamos por WhatsApp?
Vamos a ponerlo en el chat de WhatsApp, porque yo quiero que cada uno de nosotros nos conozcamos y sabemos que somos un equipo y que ese equipo tiene un propósito y el propósito es grande. Y Carmelita, tú eres como el dedo chiquito de la mano, aparentemente el más frágil, pero el más necesario. Entonces, vamos a abrazarnos cada uno como miembros del mismo cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo. El cuerpo es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo. Y quiero que veamos que tenemos una función, cada uno de nosotros. ¿Tú tienes ahora qué edad? ¿16 años? ¿Qué edad tienes, Camila? 18. 18. Disculpa, hija, te veía de 12. No se preocupe. No, es una bendición. Entonces, sí, es muy lindo cuando tú proyectas tu vida a esa edad y ves el propósito que Dios tiene para con tu vida. Eso es muy importante. Seguimos entonces. Tenemos la canción de Joan Manuel Serrat, La Saeta. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿Cuál es el Jesús del madero? ¿Cuál es el Jesús de la cruz? Pero nosotros servimos a un Cristo victorioso, al Cristo que San Juan vio en el libro del Apocalipsis que descendía, al Cristo que venía con los caballos, al Cristo que tenía la mirada refulgente, al Cristo que andaba en los caballos blancos grandes. Ese es mi Dios. Yo no puedo resumir como me canso de oír a mis amigos de Centroamérica, Diosito, Diosito. No es Diosito, es Diosón. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios Padre. Cuando hablan de mí como abuelo, me ven celoso. Y cuando me ven así o me ven asado, porque mi poder como padre, como abuelo, es grande. Mi corazón se engrandece cuando veo a mis nietos, cuando veo a mis hijos. Mi corazón se engrandece. Entonces, así nos tenemos que tener nosotros para con mi Padre, para con Dios, mi Padre, no Diosito. Y la seguridad que tenemos de esta relación. Soy hijo de un gran rey. Y este rey, yo soy su embajador. Y como soy su embajador, soy muy importante. Pero ¿qué pasa? Como embajador de un gran rey, tengo que comportarme. Pero tengo que tener la certeza de que cuando yo haga así y saque mi credencial, ¿cuál es mi credencial? Hijo de un gran rey. ¿Cuál es mi credencial? Mi conocimiento profundo de dónde vengo. Mi conocimiento profundo de a dónde voy. Y eso solamente lo podemos lograr cuando estamos conectados con mi Padre a través de su palabra, de la Biblia. Y es importante que notemos esto, hermano. La palabra de Dios no solamente ha permanecido, la palabra de Dios está ahí porque Él quiere que esté, porque Él se ha propuesto que esté y porque ha llegado hasta nosotros, porque Él quiere que llegue hasta nosotros. ¿Se acuerdan cuando les dije del juego del tesoro escondido? Que poquito a poquito se iban buscando esto, buscando aquello, y tenemos los unciales. En los unciales que tenemos dos unciales que son dos Biblias bellas, perfectas. Pero ¿qué pasa? Después de conocer los unciales, tenemos este tesoro aquí, pero aún así el Señor, para darle como una certificación, vienen los manuscritos de la arena. Y en los manuscritos de la arena tenemos manuscritos mucho más viejos, hasta 100 y pico y 200 años más viejos que los unciales. Yo simplemente para decir, es verdad, miren mi palabra, no hay una alteración. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, habían dos rollos del profeta Isaías. Cuando se cogieron estos dos rollos que eran como 300 o 400 años más viejos que los manuscritos actuales, cuando se leen no había una diferencia. O sea, la palabra de Dios se ha transmitido con exactitud y precisión. Y es por eso que tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa
fe de que su palabra ha llegado hasta nosotros con un propósito, porque somos elegidos, porque somos sus hijos, porque Él quiere que nosotros hagamos algo para Él. Nos está preparando nuestros corazones. Hermano, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Seguimos entonces y le echamos un vistazo a los libros apócrifos. Cuando vemos la Biblia, yo tuve el placer de tener en mis manos 2 Biblias católicas muy lindas. Las tengo en mi casa, allá en Cuba. Y me encantaron los libros apócrifos. Me encantaron. Pero habían cosas que me llamaron la atención. Había muchas cosas ahí que me llamaron la atención. Y es verdad que cuando estudiamos a profundidad los libros apócrifos, hay cosas que no entran. Cuando yo leo la primera carta y la segunda carta a los macabeos, me doy cuenta que es la historia de Judas Macabeo, pero no le veo el sentido para el cual tiene que estar en la Biblia. Es un libro de historia del pueblo hebreo, pero no le veo ese sentido, no le veo esa relación. Al final, la única relación que tiene es que los macabeos te dan a Herodes el Grande, y de Herodes el Grande es que entra en la historia del Señor Jesús, pero no le veo el aquello, y eso mirándolo con un ojo agradable. Ahora, la palabra apócrifo lo vemos aquí, escondido, secreto, y tenemos una serie de libros que cuando vamos a la iglesia, a la Biblia católica, vamos a verlo. Ahora, la iglesia católica ha hecho una pequeña diferencia cuando le llama el protocanónico y el deuterocanónico. Proto, primero; deutero, segundo. Entonces, ya la iglesia católica está haciendo una diferencia entre los primeros libros canonizados y los segundos, según ellos, canonizados, pero que no son canonizados. La palabra canónimo es la palabra que pasaron el canon, la vara, que pasaron la prueba de la verdad. Los libros deuterocanónicos son simplemente libros de literatura, los cuales podemos leer, los cuales yo les sugiero que lean, pero que lean como algo de historia, algo bonito, pero no buscando la inspiración del Señor. Ahora, estos libros vamos a dividirlos en 4 clases: los históricos, los legendarios, los proféticos y los éticos devocionales. Los históricos es cuando vemos el libro de Esdras, las adiciones de Esdras, el primero y segundo de Macabeo. Los legendarios de Tobías, Judith, la Susana, Bel y el dragón. Son libros lindos, hermanos. Yo les recomiendo que los lean. Los proféticos, el Baruch, la carta de Jeremías, la segunda de Esdras, y los devocionales, eclesiásticos, el sabiduría de Salomón y la oración de Manasés. Son muy bonitos como tales, pero no son canónicos, no son los libros que tenemos en nuestra Biblia. Y sería bueno que lo leyéramos, pero no te van a subir ni un ápice el nivel de tu fe, no te van a dar ni un ápice, ni así ni un milímetro de más. Por lo tanto, han estado hasta ahí como están hasta hoy. Nadie cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús o los escritores del Nuevo Testamento hacen alguna referencia a los escritos del Antiguo Testamento, no hay una sola en el que se mencione a ninguno de los apócrifos. Ahora, tenemos los apócrifos del Antiguo, tenemos los apócrifos del Nuevo Testamento, que son lindos de nuevo, pero quizás hayamos visto historias de cuando el Señor Jesús era niño, que hacía figurillas de barro, y que después los aplaudía y salían los gorriones volando. Hay mucha mitología en esto. Yo les digo, yo no tengo que leer nada de estas cosas para que me prueben
la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, como dice la palabra, que Jesús a los 12 años, siendo un niño, subió al templo. Ahí en el templo maravilló a los maestros. Su madre y su padre se preocuparon porque no lo vieron. Cuando iban en la caravana que iban todos los años a adorar al templo, regresaron para atrás, lo encontraron. Y cuando le preguntan, hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? En los negocios de mi padre me es lícito estar. Tenía que estar en los negocios de mi padre. Y quizás María y José no lo entendieron, pero sí había una necesidad del Señor Jesús de probarse delante de toda esta gente grande en el templo. Ahora, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Aló? Hermano, ¿Aló? tal vez sí hay preguntas, pero el micrófono puede estar apagado y no se da cuenta la persona. Adelante, Janet. No, es que yo algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento yo tenía entendido que era donde está Tobías y Macabeo, esas cosas. Pero el Nuevo Testamento de los apócrifos no sé cuáles son. Hay unos cuantos, hermana. Pregunta. Está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro. Hay muchos libros con muchos nombres, pero son muy fantasiosos. Aquí en Estados Unidos, para la época de las Navidades, para la época de Acción de Gracia, para la época de fin de año, te ponen muchas películas. Y mi esposa y yo nos damos banquetes de películas porque nos sentamos ahí a ver todas esas los peliculones. Y una de ellas es las historias basada en el Nuevo Testamento del Evangelio de Pedro, cuando habla, o de Tomás, cuando habla del Señor Jesús siendo un niño, hacía figuritas de barro, pajarillos, entonces después le hacía así, lo sonaba y salían volando. Pero son cosas como para darle poder y potestad al Señor Jesús. El Señor Jesús no necesita de estas cosas para probar su potestad. Él probó que era quien era y era quien decía, de la forma que lo hizo a través de las páginas del Nuevo Testamento, de la forma que lo hizo a través de los escritos de los apóstoles. Entonces, es muy lindo. Yo les digo, deja ver cómo yo busco. Los voy a buscar y voy a pegarlos aquí en el chat para que lo puedan leer. Deje ver cómo les busco. Pero ya les digo, no son necesarios para probar la deidad del Señor Jesús. El Señor Jesús probó quién era, resucitó el tercer día, está en el cielo. Eso está más que probado. La tumba está vacía. La tumba hoy podemos ir allí a Jerusalén y podemos ver la tumba está vacía y la piedra corrida. Manitos. Manitos. ¿Ande? Sí, hermano. Bueno, voy a decir, sí, hermana Janet, hermano Luis, nada más para, la hermana Janet tiene una duda, que cuáles son los apócrifos del Nuevo Testamento. Yo también tenía la misma duda, hermano. Yo en realidad no ubicaba eso, porque en la Biblia católica no hay apócrifos del Nuevo Testamento. Y luego entendí que cuando nuestro autor dice apócrifos del Nuevo Testamento, se refiere a unos libros que ya mencionaste, Luis, que nunca fueron incluidos en el canon, pero igual se le llama apócrifos porque existen. Son libros que están por ahí y como bien los he explicado, ¿verdad? Son esos libros como, qué sé yo, ¿verdad? El Protoevangelio, Evangelio Bartolomé, Evangelio de Historia de la Infancia de Tomás, los Hechos de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de libros que hay por ahí se le llama apócrifos, pero nunca fueron parte ni de la Biblia católica ni de la Biblia protestante. Gracias, hermano. Miren, hermanos, recuerden esto. Los libros apócrifos, la gran confusión que hay es cuando Jerónimo, haciendo su Vulgata, él era un hombre pero tan versado en el estudio de las lenguas, hebrea, arameo, egipcio, griego, era tan pero tan versado que los amigos le decían, chicos, tradúceme este libro.
Entonces, como fue traducido por Jerónimo, es que ellos entonces los ponen allí, pero estos libros apócrifos fueron traducidos por Jerónimo, pero no fueron traducidos como cuando Jerónimo lo traduce, lo hace como un gesto de amor hacia sus amigos. Era algo que él hizo por los amigos. Mano de Juan Carlos, Luis. Mande. Juan Carlos tiene la mano levantada. Mande, hermano. Yo quería hacer un comentario de 2 ideas respecto a este tema de los apócrifos, hermanos, si se puede. Hombre. Adelante. Bueno, lo primero es señalar que hay una diferencia importante entre los apócrifos del Antiguo Testamento en relación a los del Nuevo. Y que entre los escritores del Nuevo Testamento se logra ver, cuando hay un análisis minucioso, alusiones, aunque sean indirectas, del contenido de algunos de estos apócrifos. No estoy queriendo decir que los escritores del Nuevo Testamento aprueben estos apócrifos que no están en la escritura hebrea o en el canon de la escritura hebrea, pero quiere decir que sí los conocían perfectamente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1 y capítulo 2, el vocabulario del apóstol Pablo en ese capítulo es muy parecido a pasajes del libro de sabiduría de Salomón, uno de los apócrifos. Cuando leemos incluso las cartas de Pedro, vemos una alusión de los ángeles y contenido al libro de Enoc, de apócrifos del... Bueno, es que es incorrecto llamarlos apócrifos del Antiguo Testamento, porque no están en el Antiguo Testamento. Sería apócrifos del tiempo, de los escritos del Antiguo Testamento. Pero entonces, lo que quería decir al respecto de eso es que, por ejemplo, Pablo hace un uso distinto cuando él tiene alusiones a estos libros y cuando alude a la escritura hebrea. Porque cuando él alude a las escrituras hebreas, él literalmente introduce diciendo, por ejemplo, como dicen las escrituras. Como dicen las escrituras. Entonces, cuando él dice como dice la escritura, está queriéndonos decir, él cree que eso es divino y inspirado. Pero cuando hace otras alusiones, como el ejemplo que ponía del capítulo 1 de Romanos, que hay alusión al libro de sabiduría de Salomón, es solamente un uso de vocabulario. Él no está diciendo como dicen las escrituras. Simplemente se nota que él tiene un dominio del contenido de sus libros y él, incluso en ese dominio, él se vale, como también habla en la carta de Tito y cita a uno de los poetas cretenses. Entonces, es interesante esa partecita cuando se hace una lectura minuciosa del Nuevo Testamento y se encuentra que sí hay alusiones quizás directas en algunos casos, pero muy breve e indirectamente. Y lo último es que los apócrifos contemporáneos al Nuevo Testamento ya ni siquiera son considerados, ni siquiera para las Biblias católicas, por el hecho de que hay una gran diferencia sustancial del contenido de estos. Porque por lo menos en los que se citan de allá, de la temporada del Antiguo, uno logra ver que se creía bastante en la historia del pueblo judío. Entonces, un libro u otro se analizaba muy detenidamente para ver cómo Dios se había revelado en esa historia. En cambio, ya en los libros apócrifos contemporáneos al Nuevo Testamento, ya básicamente algunos de estos escritos simplemente fueron escritos por algunos personajes que se quisieron usurpar el nombre de Pedro, diciendo, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, pero lo que decían no tenía nada de relevante. Y comparto la idea que usted ya asentó sobre el hecho de que no hace falta tener que estudiar a profundidad estos apócrifos para querer encontrar mensajes de salvación en ellos. Está bien que los estudiemos si queremos conocerlos, conocer parte de la historia como el de los Macabeos, pero estoy de acuerdo en el hecho de que lo que tenemos en nuestros 66 libros de nuestro canon bíblico es lo suficiente para nuestra salvación. Ese era mi comentario, hermano. Y para fortalecimiento de la fe. Gracias a ti, hermano. Es importante, porque ¿qué pasa? La literatura hebrea de aquel entonces eran esos libros apócrifos. Entonces, toda persona ilustrada tenía que leerlo porque estaba de algún modo involucrado con la historia del pueblo hebreo, que es lo que el hermano nos acaba de decir. Y es así, es muy, para ellos era importante. Lo que no es necesario, como dice el hermano.
nosotros no necesitamos nada más. No hay ni una tilde ni una coma que nos haga falta más que lo que ya tenemos para el fortalecimiento y el sostenimiento de nuestra fe. Ahora, el asunto de los apócrifos del Nuevo Testamento es muy simpático porque surgen en una época generalmente donde hay persecución religiosa. Entonces, la persecución, cuando hay persecución, hay miedo, la gente corre. La forma de insuflarse yo mismo la fe es a través de las fábulas. Y las fábulas crecen en medio de las tormentas. Pero en lugar de coger y de chupar de la raíz directo, muchos cristianos de este tiempo se dedicaron a escribir cosas, bueno, que ellos pensaron que iban a hacer algo. Realmente no hacía falta, hermano. Ahora, cuando pasamos a estudiar la Biblia en español, es una historia preciosa. Pero esta historia viene asociada a un evento. ¿Alguien me puede decir, hay un evento traumático dentro de la Iglesia Católica? Hermano, hay un evento traumático dentro de la Iglesia Católica, dentro de la historia. Fuera de base, hermano, fuera de base está ahí. Bueno, este evento es el protestantismo de Lutero, las 95 tesis de Lutero. Y fíjense bien que quienes hacen todos estos escritos son de alguna forma seguidores o admiradores de los luteranos, de Martín Lutero, de todos estos personajes que trabajaron. Pero lo más simpático es que todos ellos eran monjes, eran personas consagradas. Y esto es lo lindo de la historia. Fíjense bien, muchas veces nosotros empezamos desechando esto, desechando aquello, y empezamos a desechar lo que Dios tiene preparado y lo que Dios ha ido cosechando y preparando. Muchas veces el hombre lo desecha. ¿Y por qué es simpático? Porque toda esta gente son monjes católicos. Tanto Reina como Valera eran monjes católicos que tenían avidez por el desarrollo de la palabra. Pero quiero hacerle otra pregunta más. Cuando Moisés desciende del monte, que él baja con las piedras de los 10 mandamientos, ¿en qué idioma Moisés trajo estos 10 mandamientos? En arameo, tal vez. Moisés lo trae, los 10 mandamientos, en un lenguaje que el pueblo entendía o que no entendía. Que entendían. Que el pueblo hablaba. Moisés habla, trae la piedra, las piedras con los 10 mandamientos, pero en el lenguaje que la gente lo entendía. Ahora, cuando Jeremías, en los tiempos de Jeremías, él escribe una carta y se la manda al rey, ¿en qué idioma Jeremías le manda esa carta al rey? ¿En un idioma que el rey entendiera o que el rey no entendiera? El rey entendía. Que el rey entendiera. Entonces, hermano, ¿a dónde quiero llevarlo yo? Es muy sencillo. La palabra de Dios siempre vino de modo tal que llegara al corazón del hombre, que llegara directamente al centro de entendimiento del ser humano. Pero ¿qué pasa? En aquel momento el pueblo hebreo hablaba arameo en los tiempos del Señor Jesús, y simplemente estos escritos se hicieron en arameo. Después el idioma mundial que dominó era el griego. Pero ¿qué pasa? Vienen los tiempos, viene la dominación de la Iglesia Católica, establecimiento y dominación de la Iglesia Católica. ¿Y qué quiere hacer la Iglesia Católica? Eliminar este contacto directo de Dios con los hombres. ¿Para qué? Para imponer su posición. Entonces, fíjense bien cómo los hombres siguen planes malvados.
cuando ellos no quieren que la palabra de Dios llegue directamente al corazón del hombre, sino que le hacen un supuesto y la palabra de Dios viene al sacerdote católico y él la reparte a las personas, a los seres humanos. Y es increíble cómo entonces cuando Martín Lutero se revela y clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, cuando él dice que la palabra de Dios tiene que llegar en el lenguaje de las personas, en el lenguaje que ellos lo asimilan. Entonces tenemos muchas historias muy lindas. Tenemos la historia de Lutero para con el pueblo alemán. Tenemos la historia de la primera traducción al idioma inglés, bella. Este traductor, Carlos, ¿cómo se llama? Ay, hermano, me agarró fuera de base, hermano. A ver, el primer traductor de la Biblia en inglés, que cuando lo traduce, lo condenan a la hoguera. Y estando en la hoguera dice, Señor, abre los ojos y el entendimiento al rey Jaime para que su palabra le llegue. Estamos hablando de la King James. King James viene después como resultado de esto, sí. La del rey Jaime. Pero anteriormente, Windell, creo que es Windell, el que viene, hace la traducción al idioma inglés, la iglesia lo condena a la hoguera y estando antes de que lo incendien. Una última palabra. Padre, ábrele los ojos y el entendimiento al rey de Inglaterra para que tu palabra venga. Entonces, cuando viene el rey Jaime, crea esta comisión con todos estos eruditos. Todos ellos eran monjes católicos. Y es los que buscan y hacen la Biblia, que por cierto es la más leída en el mundo anglo. La Biblia del rey Jaime. Entonces, con la reina Valera pasó lo mismo. Reina y Valera eran dos monjes. Reina vivió tiempo primero, como unos 100 años primero. No, unos 50 años primero. Y después viene Valera y cada uno de ellos va haciendo su trabajo. Pero al final de la jornada fue una tragedia porque todos ellos tuvieron que enfrentarse al dominio de la Iglesia Católica y tuvieron que huir. Entonces, Casiodoro Reina se pasó la vida huyendo. Ahora, hay dos obras que influyen en el lenguaje romance. Primero, ¿cuál es el lenguaje romance? Es el idioma anterior al castellano. No, el español es el idioma del romance. Por eso cuando nosotros enamoramos, ponme ahí a la pareja, a mi pareja favorita, Jorge y Eugenia. Aquí estamos. Vamos. Te enamoraron en lengua de romance. Ay, ay, ay. Eugenia, ¿cómo eran las palabras de Jorge? ¿Románticas? Romantiquísimas, romantiquísimas. Ay, pero él sigue romántico, ¿no? Porque yo lo vi que la trata usted como un pincelito. Ah, sí, 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 claro. Él sigue siendo romántico. Y es sí, sí. Cuando usted domina varios idiomas. El idioma inglés es muy lindo en la música, muy musical, pero es horrible, horrible cuando para los ojos, para los oídos de las personas, no hay como el idioma español. Es el idioma del romance. Cuando usted va a ver cualquier cosa de pareja, qué lindo es. Yo les recomiendo que se lean el Cantar de los Cantares. ¿La han leído juntos? Uy, es bello, hermano. Y en su seno regocíjate siempre. Es increíble, pero es tan lindo cuando está traducido al idioma de nosotros. Y fíjense que ellos le llamaron el lenguaje del romance. Y es algo perfecto para enamorar al mundo. Porque si viene Jorge y te dice, oye, o te casas conmigo o te quedas solterona, ¿qué usted le dice? Ahí está la puerta. Sí. Ahí está la puerta. Sin embargo, nosotros pretendemos que llegamos a las personas
Fíjate bien, o crees o vas al infierno. Entonces no vamos a enamorar a las personas. ¿Para qué el Señor nos hizo? Con inteligencia. ¿Para qué puso inteligencia dentro de nosotros? ¿Para qué puso espíritu dentro de nosotros? Con un propósito. El propósito es que nosotros enamoremos al mundo con el evangelio de Jesús. Y fíjense bien que la gente va a creer más en las cosas que usted hace que en las cosas que usted dice. Usted tiene que ser simplemente un evangelio vivo. Y la Biblia, la historia de la Biblia en español es tan linda, pero tan linda, que vemos en el libro cómo viene desarrollándose dentro de la Inquisición católica. Y quiero decirle que la Inquisición era dura. La Inquisición fue bien dura, porque cuando la Inquisición te encontraba culpable, ¿qué pasaba? La hoguera. La hoguera era pena de muerte. Y tenemos muchas historias, muchas historias increíbles. Entonces, empezamos que las primeras personas que quisieron traerlo al lenguaje que la gente entendiera, porque no era lo mismo que tú le dijeras a las personas, el Señor te ama, el Señor te quiere, el Señor tiene locura contigo como un hijo amado, a que te diga algo en latín y entonces este hombre te dice, el Señor te ama, el Señor te quiere. No es lo mismo, hermano. Esas palabras que viene alguien y las dice y usted las traduce, no tienen vida. Es como la máquina, cuando usted se va al internet y encuentra algo que viene allí y te dice en el lenguaje ese de él, no tiene vida, hermano. No tiene vida. La vida somos nosotros los que tenemos que darle vida. Y eso lo sabían estos primeros traductores cuando empezaron a traducir la Biblia. Y el Casiodoro Reina hizo un trabajo precioso, hasta que fue huyendo de lugar en lugar, porque cada vez que hacían un trabajo, toda traducción se quema. Entonces, ya en el siglo XIII aparecen varias Biblias traducidas al español, la de Alfonso el Sabio. En el 1432, la Biblia del Duque de Alba. Después viene en el 53, la Biblia, en 1553, la Biblia de Ferrara, que era una traducción literal, palabra por palabra. Y por último tenemos en 1816 la versión de Viena. Hermano, el primer Nuevo Testamento completamente traducido fue por Francisco de Encina, Vamos a ir todas estas cosas, pero ahora vamos a la historia del héroe. Porque Casiodoro Reina fue eso, fue un héroe de la fe. Cuando el Señor escoge a las personas para hacer su tarea, el Señor busca gente con el corazón grande, gente que independientemente de lo que hicieran, ellos de donde estuvieran, de quienes eran, el Señor los tocaba y se convertían en héroes, superhéroes. Y nosotros a veces nos pensamos que somos héroes, pero cuando usted lee estas historias, usted se da cuenta que usted es así como una garrapata. Somos como una garrapata cuando leemos la historia de Casiodoro Reina y Reina Varela. Es increíble. Entonces, durante el tiempo de la reforma de Lutero, es que surge toda esta inquietud dentro de los monjes católicos por que el pueblo tuviera la palabra de Dios en el lenguaje de ellos. Lutero quiso y tradujo las partes de la Biblia al idioma alemán porque él estaba viviendo en Alemania y quería que su pueblo recibiera la leche del evangelio en su forma original, en un lenguaje que ellos lo entendieran. Esto mismo le pasó también a Reina. Y dice, ¿cuántas vicisitudes atravesó Reina para poder ver su Biblia publicada? No solamente se dedicó como 30 o 40 años traduciéndola, sino que ya en ese entonces estaba la imprenta creada y ya él quería, su sueño era ver su obra reproducida. Ahora fíjense bien que Casiodoro Reina era de la orden de los jeronomitas observantes.
¿No le suena esto un poco no extraño, sino compacto? La orden de San Jerónimo, y Jerónimo era el traductor bíblico. Jerónimo fue quien tradujo toda la Biblia de los idiomas originales a los idiomas que en ese entonces se hablaban, que era el latín. Entonces ahora estos monjes, Casiodoro Reina está en un monasterio y pertenece a esta orden de Jerónimo y le está traduciendo. Ahora, ellos en el monasterio tenían esa obsesión por la palabra. Hermano, es importante que entendamos que hasta que usted no se enamore con locura de la obra que está haciendo, no tiene sentido. Cuando Casiodoro Reina empezó a traducir, lo hizo porque estaban ahí en la orden, porque todo el mundo, todos los monjes como él lo estaban haciendo. Pero entonces, cuando la Inquisición se da cuenta de que esta gente están traduciendo materiales y están en contacto con los luteranos, vienen para allá. Entonces el principal del monasterio se retracta, pero Reina tiene que salir huyendo porque era un hombre de convicción y no podían taparle la boca ni podían cortarle las manos. Entonces Reina empieza a huir en su escapada. Al final termina allá en Inglaterra, donde él termina y donde hace esa cosa maravillosa que es la Biblia del oso. Hermano, mande. Sí, no, me llama la atención que el territorio donde realmente se hizo la traducción no fue propiamente España, fue entonces Inglaterra, hermano, donde se habla inglés. Qué curioso. Ay, ¿no? Pero te voy a decir algo. En ese entonces, España era un imperio, el imperio mundial. En ese entonces, había millones de mercaderes y de gente de negocios de España viviendo en Inglaterra. Fíjate que había una comunidad hispana en Inglaterra grandísima, tan grande que estaban viviendo cerquita de la reina. Hermano, eso lo explica todo, hermano. España tenía dominio político de Inglaterra. ¿Usted quiere saber algo? Vaya a Nueva York. 120 nacionalidades. Pero si usted habla hebreo, va a encontrar en la zona de Bronx para allá, va a encontrar 1 millón de negocios hebreos. Y va a encontrar tantos judíos que usted va a decir, pero aquí hay más judíos que en Jerusalén. Es así. Así pasó en los tiempos de Casiodoro Reina. Cuando él huye, generalmente él va a huir a lugares donde él se sienta cómodo. ¿Qué le pasó a los cubanos después del 59? ¿Para dónde huyeron? Para Miami. Y cuando usted a un cubano cualquiera, excepto Norberto, que se metió para allá arriba, que es donde está la segunda comunidad de cubanos, pero la comunidad grande de cubanos está ahí en la Florida, Miami, Tampa, Orlando. En esos lugares usted va a encontrar al cubano ahí a $2 por kilo. Y regresando a Reina, él viene entonces para Inglaterra. Allí era un personaje pero de tanto relieve, que fue apoderado por la reina, fue empoderado por la reina, fue como protegido por la reina. Imagínense ustedes que ustedes lleguen a un país y el presidente o el gobernador o el mero de ese país te acoja y te pone en un lugar. ¿Qué hubiera pasado? Me acuerdo de los tiempos cuando Evo Morales salió huyendo de allá. Eso fue el año pasado, creo, que sale huyendo porque lo iban a matar. Y cuando llega a México, enseguida el presidente de México lo acogió como un hijo, lo puso en un lugar muy bonito y Evo gozaba de todos los privilegios ahí estando exiliado en México. Así mismo le pasó, hermano, a Reina. Casiodoro Reina llegó a Inglaterra, pero después empezó a moverse porque el propósito de Reina era imprimir su Biblia hasta que logran imprimirlo. Después tenemos una segunda parte, que es cuando viene la parte de Varela. Pero antes de
la Biblia del Cántaro. Fíjense bien que Cipriano de Valera era llamado el hereje español por una traducción que él le hizo a su compañero Casiodoro de Reina. Y entonces es cuando viene la Biblia del Cántaro. Ahí en la página 201 y la página 199 tenemos las portadas. Eran obras, verdaderas obras de artes. Entonces, fíjense bien que el trabajo que Reina hizo fue tan perfecto que cuando Varela viene, le hizo solamente 458 cambios. Y lo pone aquí, y lo pone en su Biblia, Cipriano de Varela, pero él, cuando sacan a colación, lo que le hizo fueron nada más que 458 cambios a esta Biblia, que es lo que actualmente tenemos. Él le pone la segunda edición. ¡Wow! La segunda edición con relación al trabajo de Reina. En resumida cuenta, tenemos la Reina Varela tal y como la tenemos hoy en día, traducida por dos héroes de la fe. Hermano, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, seguimos entonces. Comentario, hermano. Hermano, Mande. ¿Cuáles son los dos héroes de la fe que fueron traducidos a la Biblia de Reina Valera? Cipriano y Reina, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Son dos héroes, eran dos católicos, monjes católicos, que dedicaron su vida a traducir la Biblia al lenguaje del romance, al lenguaje de nosotros, tal y como la tenemos hoy en día. Los dos me dijo que era uno, era Casiodoro Reina y Cipriano de Varela. Bueno, muchas gracias. Reina tuvo que salir huyendo porque lo iban a quemar. Si lo coge la Inquisición, lo hubiera quemado. Pero quemado literalmente en una hoguera, como quemaron a muchos de sus amigos. Él tuvo suerte que pudo escapar con tiempo. Y Cipriano de Valera lo llamaron el hereje español. Imagínense ustedes que la palabra hereje era en sí una maldición. Y a quien la Iglesia Católica endilgara el título de hereje significaba estás muerto en ese entonces. Ahora, tenemos entonces que la Biblia del Oso es la traducción de Reina y la Biblia de Cipriano. Caramba. Disculpe. Y la Biblia del Cántaro es la obra de Cipriano de Valera, pero que prácticamente lo que hizo fue una corrección. Sí, Juan Carlos tiene razón. Es el resultado del trabajo de estos dos hombres que pusieron su vida, expusieron su vida. Ahora, cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos, hay algo que quizás no valoremos porque lo damos por contado. Mucha gente aquí en Estados Unidos, especialmente los jóvenes, ven las cosas, todas las cosas que ellos tienen, los privilegios que tienen, pero ellos no valoran para nada. De hecho, los jóvenes no valoran para nada la serie de privilegios que tienen por el hecho de vivir en esta zona. No valoran, y usted lo ve en el trabajo, que se la pasan en la bobería. En lugar de atender el trabajo, se la pasan mirando el teléfono y echan a perder producciones y producciones. Y al final los tienen que votar porque no sirven. Pero no es que no sirvan, es que no valoran lo que tienen. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a valorar la grandeza de esa palabra que Dios ha puesto en nuestras manos. Una de las cosas, hay tres cosas más grandes que tienen la Reina Varela. Primero, la Reina Varela, junto con otra obra literaria, fueron prácticamente quienes le dieron cuerpo al lenguaje español. ¿Saben ustedes cuál es esa obra, Carlos?
Hermano, no, yo quería hacer un comentario. Disculpa que no te puse atención a la pregunta, pero aprovecho. Oíme. Vea, adelante, hermano. Estoy descubriendo algo, hermano. Estoy recibiendo un vislumbre precioso ahorita. Hermano, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo llama la atención que para que la palabra de Dios nos llegara a nosotros hoy en el siglo XXI, todo el derramamiento de sangre que tuvo que pasar? O sea, es increíble. Uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan doloroso ese proceso? ¿Por qué tuvieron que morir personas en la hoguera para que nosotros pudiéramos tener hoy el precioso tesoro de la palabra de Dios? Respuesta posible, hermano. Porque Dios, en su forma de hacer las cosas, Él quería que nosotros viéramos que su palabra vale todo eso y que ningún otro libro ha tenido que pasar por eso para que la gente lo valorara. Hermano, gloria a Dios por todos esos hombres, Cipriano de Reina y el otro, ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos. Fueron monjes, fueron hombres entregados a Dios. Y ellos, hermanos, fueron los instrumentos y además de ellos, otros más, para que ahorita tengamos el lujo de estar leyendo la palabra de Dios en nuestro idioma hoy en el siglo XXI. Hermano, es un comentario, hermano, perdón que no le contesté la pregunta. No, muy sencillo. Hay una obra literaria que está a la misma altura de la Biblia de Reina Varela, que son estas dos obras, las que conforman y le dan belleza, fuerza y carácter al lenguaje español. ¿Cuál es? El Quijote, hermano, ¿será? El Quijote. El Quijote. Don Quijote de la Mancha. Es algo tan grande, pero fíjense bien que aún así el Señor se vale de todo, de todo lo que Él encuentra sobre la tierra. Él se vale para darle fuerza, valor y belleza. Y si el lenguaje español es tan lindo, es tan romántico, pudiéramos decirle, es así, es gracias a que juntamente con el Quijote formaron un algo junto, y ese algo es el idioma español. Ahora, Carlos, tú hacías una pregunta y yo te voy a responder. ¿Por qué razón hubo que derramar tanta sangre para que la palabra de Dios llegara hasta este momento? Es muy sencillo. Satanás. Satanás no quiere. Satanás es el enemigo tuyo, el enemigo de las almas. No quiere que esta palabra llegue a ti. Satanás no quiere que tú sepas que tú eres heredero. Satanás no quiere que tú sepas que tú eres hijo favorito. ¿Qué le pasó a Moisés? El Señor sabía. Había un plan para Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Faraón hizo 3 intentos por matarlo. Cuando el Señor Jesús fue a nacer, pasaron 3 cosas igual. 3 eventos en los cuales hubo mucha sangre. Siempre que hay algo de parte de Dios, estén convencidos, Satanás va a hacer todo lo posible por derrumbarlo. Y la única forma, el único mecanismo que Satanás conoce es la sangre, derramamiento de sangre. De la misma forma que el rey Herodes asesinó a miles de niños recién nacidos queriendo asesinar al Señor Jesús, de la misma forma que el faraón asesinó a miles de niños queriendo asesinar al libertador Moisés, de la misma forma Satanás trató por todos los medios de asesinar a estos hombres que querían llevarnos directamente a la palabra de Dios. Entonces, es por eso que aprendamos primero que somos elegidos, que es lo que he querido darle el carácter personal. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un vínculo grande con el Señor. Y si usted está ahí, no mire para atrás. Porque cuando vaya a mirar para atrás y empieza a empatar los punticos de su vida, se va a dar cuenta de que usted está vivo de milagro. Se va a dar cuenta de que usted está donde está actualmente por puro milagro, pero más que milagro, por el amor del Señor por usted. Y es por eso que, hermano, que estamos aquí reunidos con este propósito de cada uno de nosotros engranar en un propósito, engranar en el propósito de Dios. Ahora, cuando vamos a estudiar el último capítulo de Reina Varela,
hasta nuestros días, vemos, sí, Rocky. Oh, Norberto, sube su mano. Dime, Norberto. Sí, hermano, quería compartirle algo que resume lo que habías dicho, que leí en estos días de un autor que me gusta mucho, que dice: Satanás ha estado soplando incesantemente sobre la luz de las Escrituras y no ha podido apagarla. Una clara señal de que ha sido encendida en el cielo. Bello. Hermano, es tan impresionante cuando venimos a las Escrituras. Es tan impresionante que a veces cuando yo tomo la Biblia en mis manos, me pasa cuando era un muchacho. No es un libro, es la palabra de Dios. Es incluso cuando los judíos van a tocar la Biblia, se lavan las manos, se lavan la cara, se lavan la cabeza, se ponen el trapo ese, el gorrito, y hacen todas estas cosas. Lo mismo hacen los musulmanes cuando van a leer el libro sagrado de ellos. Y es que nosotros tenemos que aprender a tratar la Biblia con reverencia, porque detrás de esas palabras no solamente está el mensaje de salvación, sino que es un mensaje tan grande que no es solamente para nosotros. A veces usted llega, por lo menos a mí me pasa, cuando llego a un lugar que hay mucha comida y veo a la gente comiendo y comiendo y comiendo y buscando todas estas delicadezas, y a mí se me ocurre pensar, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Es delante de tanta comida, se me quita el hambre. Veo tantas cosas y es lo mismo que nos pasa con la palabra de Dios. Cuando vemos tanta magnificencia junta, tanta belleza, tenemos que impresionarnos y pensar, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el plan del Señor para conmigo? Él tiene un plan bien lindo porque me trajo a mí aquí para un propósito, y es el propósito que estamos descubriendo a través de su divina palabra. Entonces vimos que la tradición de la Reina Varela ha estado por encima de todas las demás por tres razones. La primera es belleza y pureza en el idioma. Reina, para las personas que hablan varios idiomas, es difícil, muy, muy difícil llevar algo de un idioma para otro. Yo he tenido el honor y el placer de traducirle para muchas personas, pero hay un americano de Texas y él llegó a Cuba la primera vez, que Dios me perdone por aquellas cosas, y este hombre, Drayden Sinclair, él, como todo tejano, él hablaba así, con los dientes, cuando decía, y esto y aquello. Y yo me acuerdo, yo le digo antes de empezar el sermón, digo, hermano, cuando usted vaya a hablar, por favor, hable despacio, punto. Y empieza a hablarle así entre dientes. Y yo agarro, que no estaba muy ducho en el idioma inglés, le estoy hablando, año 1987, 88. Y yo le digo al hermano que estaba al lado, hermano, no entiendo ni papa. Y dice, no te preocupes, predica tú. Y entonces el Sinclair estaba hablando, yo no sé ni de qué hablaba, y yo armé un sermón para los hermanos, y los hermanos se reían, gozaban, y les llegó el mensaje, que al final Sinclair pensó que era de él, pero el mensaje era mío. Y es tan difícil, hermano, tan difícil llevarlo de un idioma para otro. Y por eso hay que valorar y admirar el trabajo que hicieron esta gente, pero lo hicieron con tanta pulcritud que buscaron las palabras tan precisas que cuando usted lee la palabra de la Reina Varela, usted tiene que quedarse admirado. Y es la razón por la cual ha estado por encima la belleza y pureza en el idioma. El segundo, han sido fieles a los textos hebreo, arameo y griego. Y la tercera, no han sido egoístas. Ellos, Casiodoro Reina le puso amonestaciones.
y en las amonestaciones plantea que hay que hacerle correcciones constantemente para que no quede en el olvido. Por eso es que todas las revisiones hasta la de 1960 han ido actualizándose por muchas palabras que han perdido el sentido y han sido reescritas con otras palabras que digan lo que el escritor tuvo en mente, lo que el Señor tuvo en mente cuando lo escribió. Entonces, tenemos muchas traducciones de los lenguajes originales, ahí los tenemos escritos. Ahora, lo que sí quiero recordarle es lo que este señor está diciendo con respecto a las traducciones. Nosotros tenemos una característica. Cuando nos acercamos a otra traducción que no es la Reina Varela, y pasa lo mismo con las iglesias de Cristo de habla anglo, cuando usted se acerca, cuando usted lo tiene la traducción del Rey Jaime, de King James, te miran con ojos extraños. Yo he leído muchas versiones de la Biblia y me gozo con varias versiones. De hecho, para mí hay una que es una de las versiones de Reina Varela cotejada, que es la versión moderna. Esta versión yo la guardo como un tesoro. Lleva conmigo el tiempo que llevo caminando en el Señor. Desde el año 87, un regalo que me hicieron. Y cuando vamos a otras versiones, tenemos que tener la mente abierta y no coger a criticar enseguida. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando vemos la nueva versión internacional, ¡puff!, eso es anti esto, es anti lo otro, y queremos aplastarla. Tenemos que ver, hermano, que cada uno, así como cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tiene un propósito. Hay hermanos de nosotros que son ojos, pero hay otros que son oídos. Hay otros que son cabeza, hay otros que son brazos, otros que son manos, otros que son dedos. Pero juntos todos hacemos algo. Somos el cuerpo del Señor. Entonces, siendo el cual miembros todos del cuerpo del Señor, es que adquirimos importancia y relevancia. Y es importante que aprendamos a ver todas estas traducciones, pero con una mente abierta. Es verdad que a mí no me gusta este versículo porque está tapando esto y esto. Eso tiene razón. Pero el hecho de que tenga un hueco no significa que yo tenga que eliminarlo todo. Y ese es el propósito, hermano, que aprendamos a ver las traducciones con respeto a las opiniones, pero por sobre todas las cosas, es la convicción mía. Carlos Ulate, ¿qué tiempo llevas de casado? 38 años. 38 años. Ahora en estos momentos, ¿cambiarías a tu esposa? Jamás, Dios guarde, hermano. No, es la que tengo, la correcta, la indicada. Entonces, hermano, si nosotros tenemos esa dedicación para con nuestra vida, usted puede conversar con cuanta mujer venga en el mundo, podemos conversar. Ahora vamos a conversar con esas mujeres para criticarlas o para enamorarlas para el Señor. Hay dos cosas. Estando yo trabajando en la fábrica, se me acercan una cantidad de jóvenes increíble, pero increíble, especialmente los jóvenes, muchachos y muchachas. Y yo les doy piropo a todos, especialmente a las muchachas, pero yo no les digo cosas obscenas. Digo, oye, y tienes el lindo subido, se te ve esto, se te ve aquello. Pero se lo digo delante, no cuando estamos solos, para que no haya malentendido, delante de todo el grupo. Y vienen ellas y quieren comer conmigo. Ay, no, discúlpame que estoy hablando con mi esposa. ¡Pum! Y para aquí, para allá. Y es cuando usted utiliza las cosas lindas que Dios ha puesto en usted para transmitir un mensaje, hermano, es bello y es hermoso. Lo que intento decirle, y ya voy a terminar aquí, es, vamos a ver las traducciones como herramientas a las cuales tenemos
que ver, admitir y saber quiénes somos nosotros, saber cuál es, con respecto a esta doctrina, a la doctrina de la participación de la mujer en el culto. Yo puedo leer cualquier cosa, pero hay una cosa muy simpática cuando hablo con amigos míos denominacionales y le digo, no, porque la pastora, digo, pero es que yo no veo en la Biblia la palabra pastora y la estoy buscando. Y dice, bueno, la mujer pastor, el hombre pastor, la mujer pastora, pero es que es el punto que yo no lo veo. Vaya, cuando la mujer diácono sí, porque hay un versículo en el libro de los Hechos donde habla de Febes y ya ahí no puedo decirle nada ni replicarle nada. Ahora, cuando vienen las características, marido de una sola mujer, dice, no, pero es lo mismo, mujer de un solo hombre. Digo, ves, ya estás añadiendo. La Biblia dice esto y tú quieres decir lo otro, pero yo no peleo. Yo no voy a pelear con ellos ni voy a dejar de hablarles porque ellos digan esto o digan aquello. Yo converso con ellos de forma natural y amistosa. Y he aprendido, quiero decirle, hermano, que he aprendido a amarlos en medio de la adversidad. Entonces, tenemos todas estas Biblias y por último, mi palabra no pasarán. Hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? Solo quería agradecer, hermano Luis, por la reflexión que hizo de que no menospreciemos las diferentes versiones. Como bien yo a veces he escuchado, o mejor dicho, como mal, a veces he escuchado de algunos estudiantes de institutos bíblicos que dicen, por ejemplo, haciendo un comentario de algún, digamos, pequeño error de traducción en la Reina Valera, por ejemplo, mal traducido en la Reina Valera. Y entonces ese comentario simplemente ignora todo el gran esfuerzo que hicieron estos hombres por parir esta versión. Obviamente fueron hombres, igual que nosotros, y con limitaciones, pero creo que merece más la pena el gran sacrificio que hicieron por producir esto, al hecho de que los critiquemos por sus pequeños errores que tuvieron. Ya, y todas las versiones tienen limitaciones. No hay una versión específica que sea completa y perfecta. Por eso es que gracias a Dios tenemos la ventaja y hay aplicaciones, hay páginas en internet donde podemos estudiar en diferentes versiones. Incluso si podemos hablar un poquito otros idiomas, entonces analizar en otro idioma para que así podamos tener un mejor entendimiento. Si no tenemos la habilidad de leerse a hebreo o griego, pero con tener tantas versiones en español y si hablamos un poco inglés y poder analizar, encontramos ideas muy bonitas. Entonces, es un error para mí decir mal traducido en la Reina Valera. Es ignorar toda la historia de esta versión y el gran sacrificio de estos hombres. Así que le agradezco la reflexión que usted hizo de no menospreciar las versiones. Hermano, yo fui talibán. Cuando yo salí de la escuela en Jamaica, del instituto de Jamaica, era un talibán. Y talibán era guerra con todo el mundo. Y en todas las iglesias en mi pueblo me declararon persona no grata y estaba en la lista negra. Entonces, cuando esas personas me veían, en lugar de acercarse a mí, me huían. Porque yo venía y yo los vencía. Pero yo me di cuenta que yo estudiaba la palabra no para alimentarme, sino para derrotarlos. Entonces, cuando venía, yo era versado en la Biblia, pero lo que yo conocía era para derrotarlos, no para mi crecimiento espiritual, no para mi sostenimiento espiritual. Y eso me hacía daño, me hizo mucho daño hasta que aprendí. Pero uno aprende, porque hay procesos en la vida donde uno aprende. Ahora estamos en el otoño. El otoño aquí es precioso. El otoño hay una temperatura agradable, muy linda. Las hojas empiezan a cambiar de matices, de colores, empiezan a caerse. Hay una brisa suave y es lindo caminar por estos parques grandes. Aquí hay muchos parques grandísimos, inmensos, y es bello. Y ahorita mi esposa y yo vamos a salir a dar una caminada. Es muy lindo. Entonces, es una etapa. Ahora, cuando llegamos al último capítulo, mis palabras no pasarán. Nos adelantamos ahorita. Cuando el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Hermano, desde que el Señor Jesús, desde que el Señor nuestro Dios tuvo planes para la redención de la humanidad, desde ese mismo momento se encuentra el ataque del adversario. Lo vimos en la vida de Moisés, lo vimos en la vida del niño Jesús, donde el adversario trata por todos los medios de aplastar ese plan de Dios. Pero ¿qué pasa? Al final no se puede. Hay una historia. Hay una historia. Mande. Otra hermana, Mara. Mara. Buenas, bendiciones, gracias. No, era cuando el hermano tocó el aporte de lo de la mujer. A mí me pasa, yo como les dije la semana pasada que yo había sido pentecostal y había venido desde todo ese proceso, yo quedé con mucha gente porque el hecho de que yo me reuniera en la iglesia de Cristo y me convertí, ¿verdad? Para mí, ellas no tenían que ser mis enemigas porque en un tiempo fueron mis hermanos, ese pueblo. Entonces, ahora yo tengo contacto siempre con ellos. O sea, yo ahora demuestro lo que yo estoy aprendiendo. Yo demuestro el por qué estoy donde estoy, porque simple y sencillamente nosotros, ¿cómo vamos a enseñar la diferencia de ser una hija de Dios a tener una religión más, verdad? Si no tenemos contactos con ellos. Y en el caso de las pastoras, yo les digo a ellos, nunca creí, a pesar de que estuve ahí adentro, siempre he creído que la esposa es la plataforma del ministerio del hermano, de su esposo. Pero no creo, nunca he creído en que la mujer tenga que ser pastora. Porque entonces yo les digo a ellos, es como que llegue yo y me tope con la esposa del doctor y le diga a la doctora y me quiera dar la receta. Digo, así mismo, hermano. O con el abogado, que me vea, me tope la esposa del abogado y yo le diga abogada y que ella sea la que me haga el trámite legal. Definitivamente no, porque cada uno está, y la palabra de Dios en ninguna parte me dice que la mujer va a ser la pastora, es la esposa del pastor o la esposa ahora con nosotros del predicador. Pero ella no tiene por qué ser la predicadora y la gobernadora de todo, ¿verdad? Porque nosotros las esposas solo somos plataforma para ese ministerio que tienen en el Señor. Dios los bendiga. Ese es mi concepto. Gracias, hermana. Mire, con respecto a esto quiero decirle algo muy sencillo. Yo personalmente, mirando para atrás mi vida, yo no creo que hubiera logrado nada de no ser por mi esposa. Creo que todo lo que hemos logrado, incluso cuando yo me voy para Jamaica, que me llegan la beca para Jamaica, yo sentía como que no voy, no quiero ir. Y mi esposa me dice, ve, tú vas a ver que todo va a salir para bien. Cuando estábamos en Belice, vamos a hacer esto. Y siempre le digo, la mujer es la parte más sensata de nosotros, porque la mente de nosotros está tan concentrada en la tarea que estamos haciendo que se nos olvida el entorno. Sin embargo, la esposa de nosotros es la que hace la combinación perfecta. Y esa combinación perfecta donde el hombre es cabeza, pero la mujer no es pie. La mujer es pecho, la mujer es corazón, la mujer es sentimiento. Ahora, la hermana hace una alusión que yo aprendí, me tomó como 2 o 3 años. Mi papá decía, con miel se cogen más moscas que con caca. Y es así. A veces nosotros queremos ser tan perfectos que nos hacemos imperfectos. La perfección, hermano, no radica en nosotros. La perfección radica en la relación que nosotros tengamos y mantengamos con el Señor Jesús. Y en la medida que mantengamos esa relación, ustedes van a ver cómo usted se va a nutrir de la palabra y de una forma muy sencilla, usted se va a manifestar a su prójimo. Usted va a ser los ojos del Señor Jesús. Usted va a ser las manos del Señor Jesús. Usted va a ser los pies del Señor Jesús. Y es muy sencillo cuando la palabra te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces las cosas que yo quiero que tú hagas, que yo te digo, que yo te ordeno. Es imposible, hermano, imposible. Ahora, la palabra es algo tan increíble. Cuando el Señor dice, mi palabra no pasará.
Hablamos de Voltaire en Francia. Hablamos de Voltaire, que fue uno de los discípulos satánicos más grandes que habían. Y era tan grande la pasión de Voltaire que él dijo, para mi muerte no va a quedar una Biblia en Francia. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando muere en la casa donde él nació, los hermanos Gutenberg inventaron la imprenta y el primer libro que imprimieron fue la Biblia. La Biblia ha tenido muchos enemigos. Yo quiero hacer una historia pequeña. Año 97, estoy regresando de Jamaica para Cuba y me llevo, eran como 8 o 10 Biblias. Pero eran versiones diferentes. Tenía mi interlineal del griego, tenía la versión esta, la versión aquella. Tenía 10 Biblias en total. Y cuando llego ahí en la aduana, en Cuba, me dicen, nada más que puedes pasar una. Digo, bueno, yo no sé qué ustedes van a hacer conmigo, pero viro para Jamaica ahora mismo. Porque estos libros son míos y donde yo vaya van mis libros. Problema de convicción. A mí ninguno de ellos me atemorizó en ningún momento. Empezaron a decir que yo era colombiano, que si traía, empezaron a coger las Biblias aquellas y pasarle un trapito porque pensaban que traía droga envuelta en no sé qué cosa, que 1000 mentiras satánicas que se pusieron, pero aquí estaba el Señor de mi lado. Mientras usted sepa en quién cree y con la firmeza de por qué está creyendo, quiero decirle que hoy mis Biblias están en mi casa en Cuba. Ni una sola se perdió. Se llama convicción. Y les digo esto de nuevo porque siempre es una guerra entre el pueblo de Dios y Satanás. Satanás siempre se va a oponer al plan de Dios. Satanás siempre va a hacer lo posible y lo imposible por detener el plan de Dios. Y por supuesto que detener la palabra de Dios ha sido la obra de mayor inspiración de Satanás, pero no ha podido. Ahora, cuando la Biblia, cuando nosotros estudiando, hay pasajes que decimos que son inspirados por Dios. ¿A qué le suena a usted eso? A ver, Henry, no te he oído hablar hoy. Estás calladito, hermano. Henry. Está pegando cemento por ahí, hermano. Hermano, sí. No, está muy callado hoy. Hoy usted me lo veo extraño. Es que estoy en el trabajo y estoy escuchando nada más. ¿Qué significa la palabra inspirados por Dios? Inspirado por Dios. Ajá. ¿Y qué podemos decir? Que Dios nos da la interpretación necesaria que nosotros necesitamos para interpretar su palabra. Bueno, la traducción literal de inspirado es, mire, es inspirado. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo unos portones. Estoy respirando. Dice que cuando Dios creó